Hola, yo soy Paola Camargo. Bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer Plenitud 40 más. Hoy vamos a tener una conversación profunda y necesaria sobre un tema que todas vivimos de una forma u otra: la salud mental durante la perimenopausia y la menopausia. Por eso invité a alguien a quien aprecio muchísimo y cuya mirada admiro profundamente. Él es el doctor Fernando Quirós Juliao, es médico psiquiatra, conferencista y un profesional que ha logrado integrar ciencia, humanidad y alma en su forma de acompañar a sus pacientes. Vamos a hablar de emociones, de culpa, de silencio, de cómo nos hablamos a nosotras mismas y de cómo podemos transitar esta etapa con más conciencia, calma y comprensión. Así que entremos de una vez a esta charla íntima y honesta con el doctor Fernando. Hola, muy buenas tardes y bueno, como ya les había presentado, aquí tenemos el día de hoy al doctor Fernando Quirós. Muchas gracias, Fer, por aceptar la participación en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Pau, bueno, muy contento, gracias por tu invitación. De verdad es un gran honor para mí que me hayas tenido en cuenta en tu maravilloso programa y bueno, hablemos sobre el tema de la menopausia y la salud mental, un tema que no se toca mucho, pero que es bien interesante. Así es, Fer. Bueno, hay algo que a mí me parece muy interesante y es que tú hablas con frecuencia de sanar desde el alma. Y esa frase a mí me parece que tiene mucha fuerza. ¿Qué significa realmente desde tu experiencia personal y profesional sanar desde el alma? Bueno, Paola, normalmente, pues, tradicionalmente en el área de la salud mental en psiquiatría estamos acostumbrados a hablar de las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades mentales, a hablar de los tratamientos farmacológicos, de las terapias con psicología y bueno, perfecto, todo eso está bien porque precisamente esta área se dedica al estudio, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades mentales. Sin embargo, cuando yo hablo de sanar desde el alma, quiero referirme a ir un poco más adentro, al interior de nosotros. No quedarnos solamente con manejar unos síntomas o unas manifestaciones o, como le digo yo, la externalización de algo que está por dentro, sino irnos al origen, a la fuente, a la esencia misma del ser humano, que es precisamente su alma. Nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos un alma que está metida en este envase o en este envoltorio que le llamamos cuerpo. Entonces, sanar desde el alma es sanar desde lo más profundo de un ser humano, desde el interior, desde la esencia misma de esa persona. Ay, eso me encanta, sanar desde la esencia. Y en ese camino tuyo, ¿cómo has logrado integrar lo que es la ciencia con la espiritualidad? Porque a veces parece que fueran como dos mundos diferentes, pero lo que yo veo es que tú logras unir esos dos mundos y lo haces de una manera muy natural. ¿Cómo logras hacer eso? Bueno, eso es una pregunta que a mí me han hecho en varias ocasiones y te la contesto sencillita. Pues para mí ha sido realmente muy fácil. Es reconocer, Pau, nuestra naturaleza tripartita. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos lo que llamamos espíritu, que no es lo mismo que el alma. Bueno, aquí puede haber cierta controversia, puede haber un tema de definiciones, de nociones, de concepciones individuales y eso es completamente respetable. Pero Sí. desde mi perspectiva, pues muy personal y es lo que yo trato de poner en práctica yo como psiquiatra y lo que, pues con todo el amor del mundo trato de transmitirle a mis pacientes, es que nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que este cuerpo muestra, con lo que en el caso de la salud mental, con lo que este cerebro me está mostrando, sino que yo tengo, además de esa parte física, de esa parte orgánica, yo tengo una parte intangible, una parte inmaterial, una parte que yo no puedo ver, que de momento tal vez no la puedo demostrar, pero que está ahí. El tema es que esto es algo, digamos, de aceptación y también de fe. La Sí. fe, cuando hablo aquí de fe, no me estoy refiriendo a la fe desde el punto de vista religioso o bíblico, sino la fe es creer en algo. Entonces, es creer de que mi naturaleza no se limita solamente a este envase, como lo dije ahora, sino que tengo algo dentro de mí
que es mi verdadera esencia. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo puedo fusionarlo fácilmente, sin ningún problema. Normalmente o muy comúnmente, bueno, he escuchado algo como que la ciencia y la fe no compaginan, como que la ciencia y la fe no encajan. Y yo creo que es todo lo contrario. Pau, los científicos más grandes de la historia de la humanidad han sido personas creyentes y han aceptado nuestra naturaleza almática, nuestra naturaleza inmaterial. Entonces creo que, bueno, yo lo he podido integrar. Es un mensaje, como te dije ahora, que trato de transmitírselo a los pacientes. Sin embargo, pues claro está, no lo voy a imponer porque respeto profundamente las creencias individuales de cada quien. Y de pronto hay personas que son muy biologicistas, muy materiales, y eso está bien, no hay ningún problema. Pero de pronto aquella persona que me abre la puerta para poder hablar de esta parte inmaterial, pues lo charlamos y podemos llegar a unas estrategias que no se limitan, por ejemplo, en el tema de la psiquiatría, al uso de la medicación, al uso de la psicoterapia, sino que podemos escalar y más allá, exactamente, a una metodología o una estrategia que pueden enriquecer más allá de mi cerebro, pues claro está, mi alma. Esta es una parte y definitivamente me gusta mucho que estés aquí hoy en Mujer Plenitud 40 más, porque conjuga mucho con lo que también yo siento y pienso, que somos un todo, que no llegamos al médico psiquiatra con la cabeza despegada del cuerpo y le decimos, vea doctor, es que yo me siento así como si solamente estuviera involucrado el cerebro, y es allí donde me parece que es muy diferencial el tema que tú haces, porque lo haces en un todo. O sea, realmente nosotros somos un todo, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, y esta parte yo soy muy creyente también. Sé que hay cosas que la ciencia no explica. De hecho, yo tengo un caso que tú conoces muy de cerca, y es un caso donde seguramente muchos médicos me decían, no se puede hacer esto, hemos hecho lo otro, pero cuando Dios quiere y las cosas se hacen y salen como Dios quiere. Entonces me gusta mucho esta visión que tú tienes. Fer, si tú estuvieras hoy escuchando a una mujer de 45, 50 años, que pues es el ADN de nuestro programa de Mujer Plenitud 40 más, que te cuenta que está sintiendo cambios en su cuerpo, en su ánimo, en su manera de ver la vida, ¿cómo le explicas tú el papel que juega la salud mental en el proceso de perimenopausia y menopausia? Bueno, Pau, primero que todo entender que la perimenopausia, bueno, quiero muy brevemente, no soy ginecólogo, pero para contextualizar los conceptos, la perimenopausia es ese proceso de transición que ocurre pues entre la regularidad de un ciclo menstrual y el inicio precisamente de esa irregularidad hasta que entra en la total suspensión del ciclo menstrual, que es lo que se conoce como menopausia. Entonces, la perimenopausia es todo ese peri significa alrededor de, es todo ese tiempo alrededor o previo a la menopausia. Eso es un tiempo que es muy variable entre mujeres. Se habla de que puede durar hasta incluso alrededor de 8 años. Y posteriormente, cuando ya la mujer tiene un año o más de no tener ciclo, periodos de menstruación, pues ahí hablamos de menopausia. Entonces, es entender primero que todo que es una transición que está marcada definitivamente por las fluctuaciones a nivel hormonal. Ustedes, las mujeres, tienen una influencia muy fuerte o reciben una influencia muy fuerte a nivel físico y a nivel mental de las hormonas, de los famosos estrógenos, de la famosa progesterona. De hecho, en la vida reproductiva normal de una mujer, en sus años pues, en los que su ciclo menstrual está presente, es muy frecuente encontrar lo que se conoce como las disforias, la disforia premenstrual, que es esa maluquera emocional, como le digo yo, de que me siento irritable, de que me siento como que ansiosa, como que un poco bajo de ánimo, etcétera, etcétera, y que son esos cambios emocionales, pues además de los físicos, que ocurren
previo a la menstruación, durante e incluso unos días después. Pero tú dices que nuestros pensamientos, emociones y conductas están profundamente conectadas. ¿Cómo se manifiesta esa conexión en una mujer que está atravesando el proceso de perimenopausia y menopausia? Y hay una frase que nosotras repetimos mucho y es que el cuerpo habla cuando la mente calla. Desde tu visión médica, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, Pau, primero que todo, pues debemos entender que en nuestra regularidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta están ligadas. Yo le llamo a eso de la cadena de los 3 eslabones. De la forma como pienso, así mismo gestiono mis emociones y en la forma como gestiono mis emociones yo voy a tener ciertos patrones conductuales. Esto es una esencia de nuestro ser que no deja pues de estar presente durante la menopausia. Pero en esta etapa adquiere un valor, digamos, particular porque precisamente una de esos 3 eslabones, uno de los que más se afecta durante la perimenopausia y menopausia son las emociones. Entonces, te voy a poner ejemplos pues, de pacientes, ejemplos reales de pacientes en consulta que van en esta etapa y le pueden decir a uno, doctor, es que ya yo me siento vieja, doctor, es que ya yo no tengo la misma energía, es que ya yo no doy chicle como daba antes, es que ya yo me canso más, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que ahí empezamos con un pensamiento porque nuestra torre de control son nuestros pensamientos. Okay. De ahí parte todo. Sí. Entonces, esos pensamientos pueden llevar a que esa mujer, por ejemplo, te estoy nombrando unos pensamientos derrotistas, puede hacer que empiecen a anidarse unas emociones de tristeza, de ansiedad, de miedo, y eso lleva a la mujer a que de pronto empiece a evitar la realización de ciertas actividades que en épocas anteriores las estaba haciendo. Claro, si yo pienso que ya yo no puedo, porque ya yo estoy vieja, ya yo no puedo, qué sé yo, barrer toda la casa, hacer todos los oficios de la casa, entonces yo voy a ir en una conducta de retirada, no lo voy a hacer. Entonces fíjate cómo esa interacción de los pensamientos, mis emociones y mi conducta me va a llevar a una alteración en mi funcionalidad diaria. Entonces, esto, vuelvo y repito, normalmente los seres humanos tenemos esta conexión, pero en esta etapa en la que hay un desequilibrio hormonal, en la que hay unas fluctuaciones hormonales, mis emociones, mis pensamientos y mis comportamientos empiezan a jugarme como mujer una mala pasada. Claro. Y es una de las, digamos, de los motivos por los cuales muchas veces las personas, las mujeres, pues, acuden a consulta. Mira que, por ejemplo, Pau, es muy frecuente, a mí me ha pasado, es muy frecuente encontrar como motivo de consulta los olvidos. Una mujer de 50, 52 años, doctor, a mí se me está olvidando todo, ¿será que yo tengo Alzheimer? Sí. Claro, porque nosotros, porque las personas generalmente relacionan olvidos con Alzheimer. ¿Será que yo estoy perdiendo ya la memoria y yo tengo Alzheimer? Entonces, pues, obviamente uno sabe de que eso lo más seguro, lo más probable es que no sea un Alzheimer. Uno entra a investigar, obviamente hacer su valoración y demás, pero es muy frecuente encontrar que el tema de la menopausia está jugando un papel importante. Es más, Pau, hay pacientes, mujeres, que le preguntan a uno, a mí me ha sucedido muchas veces también, doctor, ¿y no será que la menopausia tiene que ver con eso? Yo, muchísimo. Claro. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a descartar, porque yo como psiquiatra no puedo, mira lo que te sucedió a ti, yo no puedo decir, supongamos, Paola fue donde la ginecóloga le dijo, no, eso no es ginecológico, vaya no es psiquiatra, y yo llego y tú llegas donde mí y yo te digo, Paola, tú estás deprimida, Paola, tú tienes ansiedad, tómate esta pastilla, ve donde el psicólogo, etcétera, etcétera. Y Paola se va, y Paola no mejora, y Paola sigue con unos síntomas físicos todos desagradables, y Paola se le olvidan las cosas, y Paola está embotada. Con una suplementación hormonal, probablemente unos fitoestrógenos o qué sé yo, lo que utilicen los doctores, los ginecólogos, muchos de esos síntomas mejoran. Entonces, fíjate lo que tú hablabas ahorita, la importancia de la integralidad. Total. El psiquiatra, yo como psiquiatra, yo tengo que ser un buen internista.
aunque a veces nos echan cositas ciertos colegas de que eso es como una medicina por allá, pero fíjate, Pau, que la psiquiatría es una ciencia en la que nosotros tenemos que descartar muchas cosas. Es más, el diagnóstico psiquiátrico debe ser el diagnóstico último, después de haber descartado enfermedades no psiquiátricas. Entonces ahí está el concepto de la integralidad. Ahora, con respecto a la segunda pregunta o a la segunda parte de la pregunta, que el cuerpo habla cuando la mente calla, así me dijiste, ¿sí? Sí, el cuerpo habla cuando la mente calla. Claro, fíjate que ahí podemos hablar del concepto de la enfermedad psicosomática. El concepto de enfermedad psicosomática es milenario. Los griegos empezaron a sentar las bases, de pronto no lo llamaban así en esa época, pero sentaron las bases de esa relación que hay entre soma, que es el cuerpo, y mente, psique. O sea, ellos reconocían que las emociones principalmente, las emociones, cuando no se gestionan bien, tú me estás poniendo el ejemplo de callar, eso es una mala gestión emocional, por ejemplo. Claro. Cuando las emociones no se gestionan de una forma sana, el cuerpo se empieza a enfermar. O sea que esto es antiguo, esto es antiquísimo, esto no es algo de ahora. Lo que pasa es que la medicina moderna en el siglo XX, no recuerdo ahora el autor, creo que era un alemán, acuña el término de medicina psicosomática. Y ahí es cuando empezamos a ver como que, oye, ven, yo tengo estas manifestaciones físicas, pero a la vez estoy deprimido. Ven, yo cada vez que estoy con mucho estrés, a mí se me disparan las alergias. Ven, claro. El estrés a mí me llevó, y el estrés es conocido, Pau, tú sabes muy bien, y yo creo que eso es algo de conocimiento público hoy en día, que el estrés literalmente enferma y puede matar literalmente. Matar. Eso lo saben, literalmente. Entonces, fíjate cómo las emociones marcan en gran medida nuestro bienestar físico. Bien, fíjate una cosa, a mí me encanta esto que te voy a decir, me encanta decirlo siempre, me parece fascinante. La palabra psiquiatría es un término griego. Los griegos eran unos duros, definitivamente, unos tesos. Aquí. Ellos acuñan el término psiquiatría al médico del alma. La palabra psique es alma y atros es médico. Okay, el psiquiatra es el médico del alma. Entonces, fíjate cómo ellos tenían la noción de que el médico que manejaba a todas esas personas como con desórdenes emocionales o con ciertas cuestiones raras de pronto en el pensamiento o con ciertas alteraciones conductuales, era el médico del alma. O sea, ya ellos tenían la noción de que en el alma estaban o están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta y nuestra voluntad. Que eso es un concepto bíblico, pero también pues, la filosofía se ha digamos, como agarrado en gran parte de eso. Entonces, fíjate lo interesante, o sea, esto no es, vuelvo y repito, un concepto o una noción nueva. Sino que ya es algo, como te dije ahora, milenario. Entonces, bueno, hay una frase que a mí me encanta de la Biblia que dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Creo que está en el libro de Jeremías. Yo no soy muy bueno memorizando versículos bíblicos, pero me encanta esa frase. Mientras callé. O sea, mientras lo que tú estás diciendo, callé, mis huesos envejecieron. O sea, yo me enfermé, me envejecí. Wow, y es que eso es una realidad. Real. Yo atiendo mucha gente y sobre todo mujeres. Por ejemplo, con matrimonios de años y años y años que aguantan y aguantan y aguantan, calladas. Había un programa por ahí que se llamaba Lo que las mujeres callan. Creo que era un programa mexicano que hablaba era como cuestiones así de casos de la vida real. Sí. Lo que las mujeres callan. Y fíjate, ¿por qué no pusieron lo que los hombres callan? O sea, que es como si las mujeres callaran más, ¿verdad? Ajá, sí. Es como una postura, creo que cultural, sociocultural, de que la mujer es como la que calla, la que aguanta, pero... Sí, siempre hemos estado como más reprimidas. Exactamente, y eso enferma, Pau, eso enferma. De hecho, el cáncer
no te voy a decir que todos los cánceres, porque te estaría mintiendo, pero el cáncer como una patología en general está documentado científicamente de que tiene una influencia impresionante desde el punto de vista emocional, tanto en su desarrollo como en la respuesta a los tratamientos. Fíjate eso. Tanto en el desarrollo de la enfermedad como al momento de que te la tienes que tratar. Claro. Las emociones son algo poderoso. Y no, por eso yo creo... si yo me preocupo, me duele el estómago. O sea, es como si yo mis emociones las guardara en el estómago y mi estómago me avisa con el dolor de estómago y el malestar. Ahí estamos hablando del famoso concepto de que el intestino es el segundo cerebro, es el segundo cerebro. Sí. Mira que nosotros la mayoría, más del 90% de la producción de serotonina del organismo ocurre a nivel del aparato digestivo. Y la serotonina, digo famosa porque es que hoy en día ya esos términos son famosos. La serotonina es una sustancia, un neurotransmisor implicado en todos los procesos afectivos de nosotros los seres humanos. O sea que lo que yo siento aquí lo siente mi estómago y lo que siente mi estómago lo siento aquí. Eso es un tema muy interesante hoy en día. Una conexión intestino-cerebro que es fascinante. Y bueno, ya tocaría otro programa sí, porque para hablar sobre eso. Es fascinante el tema, pero me hiciste pensar en algo ahora que estabas comentando, que lo primero que uno piensa es, primero tenemos siempre... o casi siempre la idea de que algo muy grave nos está pasando, ¿no? Entonces no tengo principios de Alzheimer. Pero doctor, ¿cómo ustedes pueden descartar eso? O sea, ¿qué tiene que hacer una mujer que de pronto tenga, y no sé, hablando desde el desconocimiento, si tiene una carga genética en su familia, que hay otras mujeres con Alzheimer? ¿Cómo es ese proceso que ustedes hacen desde la medicina pues alopática para descartar que sí sea un proceso de menopausia y que no sea un proceso de Alzheimer? Bueno, Pau, lo que pasa es que la epidemiología lo guía a uno mucho. Digamos que ver una mujer de 53 años que me estaba refiriendo a una queja de memoria desde el punto de vista estadístico, epidemiológico, yo no voy a creer o atender a pensar de que esa mujer está padeciendo un Alzheimer. Porque el Alzheimer es una enfermedad que conocemos que empieza de manera muy temprana, alrededor de los 60, 65 años, y en forma tardía a partir de los 70, 75 años. Entonces, como que de pronto no voy a creer, como te digo, que eso va por ese lado. Sin embargo, uno hace todos los procesos de evaluación, los procesos, pues, el proceso diagnóstico que se llama eso, apoyándonos en los diferentes exámenes, en los diferentes colegas especialistas, hacer la interconsulta, porque mira, uno es mejor, como dice el dicho, pecar por exceso. Y yo no puedo como médico dar por sentado o decir que algo es obvio, porque es que el cuerpo humano no es obvio. No, obvio que eso no es Alzheimer. No, vamos a hacerte unos estudios y quedamos tranquilos. Tú quedas tranquila, yo quedo tranquilo y vamos por el camino correcto. Entonces, hay que hacer el proceso de estudio, el proceso diagnóstico, hay que hacer los exámenes reglamentarios. A ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese caso de lo de la mujer de 53 años que llega con quejas de memoria? ¿Qué es lo que yo como psiquiatra empezaría a sospechar, guiado en parte por las estadísticas, por la parte epidemiológica? Esta mujer está muy probablemente deprimida. Okay. Muy probablemente tiene un cuadro de ansiedad. Okay. Déficit de atención, TDA, que eso es un tema que hoy en día ha cogido un auge que me parece maravilloso, porque es un problema que es muy frecuente, pero también muy subdiagnosticado, poco detectado, sobre todo en los adultos. Entonces, sí, porque yo no había escuchado, pues, que como que a un adulto le diagnostiquen eso, uno siempre lo escuchan los niños. En los niños, exactamente, exactamente, pero muchos adultos con TDA son niños que tuvieron TDA. Es más, muchos adultos, haciendo pues un paréntesis ahora que hacen la anotación, muchos pacientes con trastornos de consumo de sustancias, por ejemplo, de abuso de sustancias, fueron niños con TDA. Por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, fíjate, eso es un tema, como te digo, interesante también. Pero bueno, retomando el ejemplo que te estaba diciendo, yo como psiquiatra voy a sospechar eso.
Por tanto, yo no voy a pensar como que no, esto es Alzheimer, vamos a mandarle a hacer esto y lo voy a mandar al neurólogo. Pero bueno, dos, la verdad completa no está dicha en temas de salud. Entonces, yo hago mi proceso de diagnóstico, mi evaluación, y si yo veo como que, hombre, vamos a mandarlos a neurología, no pasa nada. Claro. Es mejor que me digan, vea, usted no tiene nada, a que me digan más adelante, venga, ¿y usted por qué no la mandaron a tiempo? Así es. Sí, Entonces, así es. De hecho, prevención, conducta preventiva. preventivo. De hecho, en varios programas aquí en Mujer Plenitud 40 más, le hemos dicho a las mujeres que nos ven que se hagan sus exámenes de rutina, porque muchas veces no hacemos, y es mejor que nos digan todo está muy bien a pecar porque no voy a hacerme mis chequeos anuales. Entonces sí es importante esta parte del chequeo. Y si les está gustando este episodio, los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube Sanando Colombia, Sanando con X, y en Instagram, @sanandocol. Nos vamos en un breve corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, regresamos. Doctor, y hablando de pensamientos, en esta etapa aparecen muchos pensamientos, como el miedo, como la culpa, la tristeza y esa sensación de que estamos perdiendo algo. ¿Cómo podemos aprender a observarlos sin que esos pensamientos nos dominen? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. A ver, como hablaba ahorita, el tema de la introspección, de empezar a evaluar mis propios procesos mentales, en este caso los pensamientos, es un ejercicio que se debe empezar a realizar y que se convierte incluso en un hábito. Ahora porque estamos hablando de la menopausia, pero te puedo decir que eso es algo que deberíamos hacer todos, diariamente, evaluar Sí. nuestros pensamientos. Aunque pues a veces no podemos ser objetivos con nosotros mismos, yo creo que con un proceso, y se logra, con un proceso de práctica del día a día, se puede llegar a adquirir esa objetividad. Y es un proceso de autocrecimiento, claro está, el que me va a permitir a mí conocerme mejor. ¿Qué puede hacer una mujer que está teniendo pues esos pensamientos? Pues, a ver, depende, Pablo, depende, porque a veces los pensamientos le ganan la batalla a la persona. Y de pronto cuando le ganan la batalla es cuando empieza a alterarse la emoción. Porque si yo como mujer me siento, no sé, lo que tú dices, me siento con la culpa, me siento con pensamientos de minusvalía, que ya no estoy siendo igualmente útil, que ya no estoy, no sé, un mar de pensamiento. Eso inevitablemente va a terminar afectando las emociones de esa persona. Y es el punto al que pues, obviamente no queremos llegar. Entonces, es evaluar, es ser crítico. Yo siempre le digo a mis pacientes, digamos como una recomendación general. Esto no se trata ya ni siquiera de psiquiatría como tal, sino como una recomendación terapéutica. Sé crítico de tus propios pensamientos, pero crítico constructivo, claro está. No es que tú Sí. ahora que, ay, que yo soy malo y me doy látigo y yo soy malo. No, no, no. ¿Yo por qué me estoy comportando así? ¿Yo por qué estoy pensando así? ¿Yo por qué estoy reaccionando así? O sea, crítico, crítico. ¿Por qué? Porque es que, Pau, la gente generalmente afuera te van a criticar, te van a señalar, hagas o no hagas. Hagas o no hagas. O La la crítica siempre va a estar. Como dice la adagio popular, palo porque boga, palo porque no boga. Porque no boga. Yo tengo que mirarme a mí mismo, yo tengo que ser mi propia competencia, mi propio reto. Yo tengo que verme para ser, como le digo yo a mis pacientes, procura ser la mejor versión de ti mismo. Pero es que eso no lo va a lograr tu psiquiatra ni tu psicólogo, no lo va a lograr la gente que está alrededor tuyo, solamente tú, pidiendo la ayuda divina, pero solamente tú con disposición. Estamos hablando, Pau, de unos procesos que de pronto, ay, se oyen bonitos, ¿cierto? Como que, ay, sí, mírate a ti mismo, evalúate y demás, pero no es fácil. No, no está fácil. Fácil porque cuando tú te confrontas contigo mismo, ¿qué hacemos muchas veces? Cerramos, apaguemos y vámonos, como decimos. O sea, evitamos, ¿cierto?
porque cuando nos vemos en un espejo y no hay más nadie sino tú el que estás viendo en el espejo, aquí no tienes de dónde agarrarte, tienes que agarrarte de ti mismo. De ti mismo. Pero, Pau, son procesos que cuando empiezan a rendir frutos son maravillosos. Sí, qué importante eso que estás diciendo, porque en esta etapa de perimenopausia y menopausia, lo que sí se siente mucho es como una pérdida de, sobre todo en esta sociedad en donde es tan importante cómo se ve la mujer, siempre como con ese peso de cómo me veo, la sociedad siempre está como está vieja y si tú te das cuenta, entonces, no, ya tengo que empezar a hacerme esto porque se me están notando las arruguitas, hacerme esto otro porque es que ya tengo muchas canas y tenemos ahí un peso Una y empezamos presión, una una presión presión social. social, exactamente, una presión social. ¿Y por qué no se habla de la menopausia? Porque tú quieres evitar esa presión social. Medio tú hablas y, ay, tú ya estás en perimenopausia, tú estás en menopausia porque no se diferencia ni siquiera de eso, sino tú estás ya en menopausia y estar en menopausia es ya estás vieja, ya estás fea, o sea, como todo eso son sentimientos de minusvalía, como eso Bueno, ya no, y eso sí definitivamente nos afecta mucho. Hablábamos en otro episodio de hablarnos bonito. Cómo es de importante también hablarnos bonito y desde tu campo de la psiquiatría, cómo es importante, si funciona hablarnos bonito, decirnos, mirarnos al espejo y decirnos, bueno, es que hoy estoy y sigo siendo bonita y soy inteligente y vamos para adelante porque esto sí se puede, es un proceso que estamos navegando, pero hacerlo más desde la empatía. Así es. Y ahora que tocas eso ahora que dices el tema de la empatía, fíjate que nosotros tenemos que ser autocompasivos. Eso es uno de los pilares de la autoestima. La autoestima no solamente es, ay, me siento bonito, me siento feo. No, la autoestima tiene, digamos, dependiendo de los autores que estudien, pero hay varios pilares de la autoestima. Algo que se llama la autoeficacia, o sea, cómo tú te percibes desde el punto de vista de productividad. Sí. El autoconcepto, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo te defines tú? Tenemos esto que estás hablando tú, la autocompasión, porque es que si yo no me tengo compasión a mí mismo, yo no me puedo estimar a mí mismo. Claro. Autoestima. O sea, yo me tengo que amar a mí mismo, con mis defectos, con mis virtudes, pero ahí cabe ese concepto. Entonces, fíjate que eso es clave. Si no hay empatía contigo mismo, es muy difícil que la tengas con los demás. Y cuando la mujer entra en un proceso de duelo, eso es importantísimo. Mujer, tú no estás perdiendo, tú estás ganando. Yo veo ese periodo de transición biológicamente algo hermoso porque Dios todo lo hace hermoso y Dios no iba a hacer algo para afectarla. Ay, vamos a ponerle la menopausia para darle dolores de cabeza. Ay, el Dios malo. No, eso es un proceso, Dios lo hizo para algo. Yo veo eso como el proceso de la mariposa, de la oruga, demás, tal, y pues la mariposa. Es un renacer. Es un Es un renacer. renacer. Y es una etapa hermosa. Y yo he conocido mujeres que, bueno, han fortalecido o se han fortalecido durante este tiempo y dicen, yo me siento de maravilla, yo me siento con más fuerza, yo me siento con más energía, más empoderada, etcétera, etcétera. Depende mucho, claro está, de cómo tú vas a vivir ese proceso. Tú lo puedes vivir como un duelo. Perdiste, ay, perdí. ¿Qué perdí? Ay, perdí mi juventud, ay, perdí mi piel lozana, ay, perdí mi fuerza, ay, perdí muchas cosas. O lo puedes ver, como digo yo, el vaso medio vacío o lo puedes medio ver lleno. medio lleno. No, me siento más segura, soy más madura, me siento más libre. Y bueno, no hemos tocado eso, pero el tema, por ejemplo, de la sexualidad. Estudios demuestran que las mujeres en parejas estables, que las mujeres que están en menopausia viven una sexualidad muchísima más plena, de manera más plena. ¿Por qué? Porque hay algo que desaparece y es de pronto el tema de que voy a quedar embarazada. Claro, claro. La sexualidad de una forma más libre, más sabrosa en términos coloquiales. Claro. Entonces, es una etapa bonita.
Es una etapa bonita. ¿Implica cambio? Sí. ¿Implica ciertas molestias? Sí, pero ese no es el final. Estás entrando a una nueva temporada en tu vida, mujer. Una nueva temporada en la que depende de cómo tú lo veas, así va a ser maravillosa o va a ser de pronto triste, pero depende mucho de ti. Ay, me encanta toda esta visión que desde tu visión masculina es tan importante para nosotras también las mujeres, porque que un hombre entienda, muchas veces nosotras escogemos profesionales de la salud, mujeres, sobre todo en esta etapa, porque uno dice, es que cómo él va a entender esto que me está sucediendo si no es mujer. Pero mira que sí hay hombres y profesionales como tú que tienen esta claridad y lo expresan de esta manera tan bonita. Entonces, de paso, quiero agradecértelo porque para nosotras y seguramente para tus pacientes será muy reconfortante escucharte hablar de esa manera. Fer, tú, pues hemos estado hablando del tema de la culpa y del silencio emocional. ¿Tú por qué crees que las mujeres cargamos tanto con ese peso? Inclusive cuando no haya motivos, seguimos cargando con ese peso. ¿Por qué crees que eso sucede? Bueno, en estas sociedades hispanoamericanas, en nuestras culturas, pues no es desconocido el tema del machismo. Y esto es algo que pues que ha ido de generaciones en generaciones. Estamos hablando no de 10, 20 años, sino de décadas, de siglos, en el que históricamente la mujer se la ha puesto como a un lado, digamos, sin importancia, sin capacidad o sin derecho a aportar a la sociedad. Pues, gracias a Dios eso ha cambiado. Ha cambiado. Eso ha cambiado, pero nosotros tenemos algo que se llama la memoria ancestral, o sea, en nuestro ADN se van guardando patrones cognitivos que se van culturalmente, biológicamente, perdón, se van transmitiendo. Y no es mentira, o sea, mira, yo una vez pensaba y decía, oye, ¿por qué las niñas casi que de manera natural piden el jueguito de ollas cuando están chiquitas? Las ollitas. Sí. O sea, la noción de la cocina, que dame, tú sabes, como eso relacionado a esas labores que mal llamadas que son para las mujeres, porque eso no es para las mujeres, eso es para todos los que vivimos en una casa. Pero fíjate cómo la parte cultural, pero también la parte ya muy innata, genéticamente hablando, lleva a que la mujer tenga como ese rol. ¿Me explico? Y la culpa probablemente nació desde el momento en que la mujer quiso dar una voz de protesta, no de rebeldía, porque eso no es rebeldía, es protesta. Es como que, oye, ven, yo también puedo estudiar, yo también puedo ser profesional, yo también puedo ser médico, yo también puedo aportar, yo también puedo hacer muchas cosas. Y esto no es una guerra de géneros, ojo, esto no es una guerra de que quién puede más, porque Dios nos dio a cada uno unas capacidades. Y de pronto las mujeres, trabajos de fuerza, hace unos días yo veía un video donde montaban y las mujeres quejándose de que no les dan trabajo, entonces, ¿por qué no vienen a hacer esto? Entonces mostraban como unos trabajos de fuerza. Pues, oye, obviamente yo no voy a pretender que una mujer haga eso. Entonces ahí es donde yo tengo que reconocer, cada uno Dios le dio unas capacidades y el hombre le dio la capacidad para los trabajos de fuerza. Eso no es para las mujeres. No, la mujer que lo quiera hacer, excelente, pero normalmente no debería ser así. Entonces, probablemente, y digo probablemente porque realmente es algo hipotético, que la mujer probablemente empezó a sentir, a anidar culpa en su corazón desde el momento en que empezó digamos, a presentar, como te digo, esa voz de protesta. Y claro está, el hombre no ha ayudado mucho. El hombre ha, digamos, como sembrado o ha hecho que se perpetúe más esa culpa en las mujeres. Y la culpa es una emoción con un componente cognitivo muy dañino.
muy dañino, porque, a ver, ¿qué se le ha metido en la cabeza a la mujer? No, es que tenemos los hijos. No, tú no puedes estudiar ahora, porque entonces ¿quién va a cuidar a los hijos? Sí, No, es que total. tú no puedes trabajar ahora, porque entonces ¿quién va a cuidar a los hijos? Ven, pero ¿acaso ella se embarazó sola? Ustedes cuando decidieron tener un hijo tenían que saber lo que eso implicaba. Entonces yo no puedo, en nombre de la crianza de un hijo, socavar el progreso o la evolución laboral y de todo punto de vista de mi pareja. Y te lo digo, y me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque yo he tenido en consulta mujeres que me dicen eso. O sea, me siento mal porque el niño, yo estaba estudiando y el niño tal, o por esto, o sea, presenta una serie de excusas, pero el machismo ha sido un contribuyente, digamos, un perpetuador de eso a lo largo del tiempo. Y es que nosotras, yo lo he vivido así, lo he hablado con varias de mis amigas, es como que cuando nace un hijo, nace el hijo y nace la culpa, porque todo es culpa de nosotras. Entonces se enfermó, ay, fue porque, y uno mismo lo hace, ni siquiera porque te lo diga otra persona, nosotras mismas, ay, fue porque yo no le hice esto, yo no le puse, y siempre estamos culpándonos, culpándonos de una cosa, culpándonos de la otra, y es allí donde realmente sí hace un cambio, definitivamente un cambio importante es reconocer que hay procesos en la vida que se tienen que dar. El niño se tenía que enfermar, pues pucha, a todos los niños les da gripa, Así es. a todos los niños, o sea, no es culpa de que no, porque usted es una mala mamá, el niño se enfermó, pero sí cargamos mucho con eso que tú dices, desde muy jovencitas, desde muy niñas, quizás con ese tema de la culpa. Y Fer, cuando una mujer siente que no puede hablar, que no puede expresar lo que siente, ¿por dónde puede empezar para liberar eso? A veces no se trata de falta de fuerza, sino de miedo a sentirse juzgada. Sí, eso está muy ligado con lo que estamos hablando. O sea, la mujer ha tomado lamentablemente una postura de pensar más en los demás. Estamos hablando en el contexto familiar. Yo pienso más en mi pareja, en mis hijos y yo de último. Sí. Y eso no debería ser así. Eh, y empiezan a callar y empiezan a reprimir emociones, sueños, deseos, anhelos. Eh, yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, es que mi sueño de toda la vida fue tal cosa, estudiar música. Bueno, ¿y por qué Sí. no lo hace? Es la culpa. No, porque es que entonces usted sabe que ya los hijos, que la universidad, entonces, o sea, siempre está como esa postura de yo de último, yo de último. Después de que mis hijos y mi esposo y los demás en la casa estén bien, yo de último. Eso es reprimirse. Ah, oye, eso enferma, Mm. eso genera frustración, eso genera vacío. Yo me atrevo a decir que existen muchas mujeres que viven silenciosamente una frustración muy grande en su corazón, una impotencia. Y lo más triste de todo es una resignación a que ese es su estado natural o a que esa es su normalidad. Sí, Entonces, no, ¿ya para qué? ya para qué. El pensamiento derrotista, no, ya se me pasó el tren o ya se me pasó el tiempo, ya. La resignación La total. resignación. La resignación te ancla y te Sí. estanca y de ahí no sales. Y si tienes una pareja que de pronto no es que ayude mucho, peor. Sí, no, totalmente. Pero bueno, ¿y cómo distinguir entre ser fuerte y reprimir lo que se siente? Porque muchas veces confundimos eso de la resiliencia con el silencio. No, es que la fortaleza es un mecanismo de defensa sano que nosotros debemos tener, desarrollar y que pues desde niños nos deben empezar a inculcar, a enseñar, porque es que este es un mundo caótico. Vivimos en un mundo de desafíos diarios. Y si Diario. yo no tengo un mínimo de fuerza, Pau, yo me voy a desmoronar. O sea, a mí el mundo se me va a volver en un monstruo que me va a querer estar comiendo todo el tiempo. Entonces, la fuerza es necesaria.
La fuerza es necesaria, pero una cosa es que yo sea fuerte y que yo aguante los golpetazos de la vida, y otra cosa es que, pero le pongo el pecho, pero venga vida, venga y nos damos. A que yo diga, no, ¿sabes qué, vida? Golpéame. Yo me callo y deme duro y deme hasta con el balde y yo no digo nada. Son dos cosas diferentes. O sea, en la fuerza tú guerreas, tú batallas, tú peleas. Cuando tú callas, cuando te reprimes, tú te autodestruyes y permites que el mundo, permites que la gente haga contigo lo que quiera. Y es una postura de muchas mujeres. ¿Ya? Pero fíjate una cosa, Pau, si nosotros nos ponemos si adentramos más en el asunto y si nos podemos escarbar, como digo yo, en la vida de muchas de esas mujeres, encontramos que eso no es de ahora, de la adultez, eso es desde niños, desde niñas. Empezamos a ver falta de paternidad, abandono, violencia, trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo siempre a las niñas, adolescentes, cuando yo atiendo a adolescentes mujeres con los padres, yo le digo al papá, las palabras de afirmación que tú le des a tu hija van a ser una defensa para que no llegue cualquier guayaraco por ahí a endulzarle el oído más adelante. Porque ella va a tener como patrón de referencia a su papá que le decía, tú eres una princesa, tú eres excelente, tú puedes, todas las palabras de afirmación que tú le quieras dar. Y eso es una función del hombre, del varón, me refiero a la parte biológica, el hombre es el que da, también la mamá, pero digamos como roles principales, el papá es el que afirma a sus hijos y es el que permite con eso el desarrollo de la autoestima, de la seguridad en los hijos. Sí, las palabras de afirmación que vienen de parte de nuestros papás y lo viví y puedo dar fe de eso. Por fortuna tuve pues mi papá cerca siempre y lo tengo cerca, gracias a Dios. Y sí, de él venían esas palabras y uno las necesita como mujer, como niña necesita esas palabras de tú sí puedes, tú eres inteligente, lo vas a lograr. Y marca muy positivamente la vida de nosotras las mujeres estas palabras de afirmación de parte de nuestros papás. Así que papás que nos vean, esas palabras de afirmación para sus hijas son súper importantes y necesarias. Fer, desde la psiquiatría, ¿cómo entiendes esa relación que hay entre los cambios hormonales, el estado emocional, el sueño y la estabilidad mental? Bueno, Pau, eso como lo nombraba al principio de la charla, pues normalmente las mujeres tienen una influencia muy marcada de las hormonas reproductivas, o sea, de los estrógenos y de la progesterona, y eso fisiológicamente hablando es normal que hayan esas fluctuaciones y es normal o esperable que también se presenten de manera concomitante esos cambios a nivel emocional. Pero bueno, ya en la etapa de la perimenopausia y de la menopausia, pues eso se incrementa porque ya estamos hablando de una disminución marcada y de un camino que va a terminar en una producción nula de estrógenos o muy bajita de estrógenos, nula, sí. Entonces, esa pérdida hormonal es la que va a empezar a producir las manifestaciones a nivel de la salud mental, o sea, a nivel de las cogniciones, de los pensamientos, las emociones, de la conducta, como te decía ahorita, la parte cognitiva, la parte del sueño, del apetito, el tema sexual también, que eso a veces las mujeres como que por pena y demás no lo hablan, pero eso es importantísimo también. Entonces, hay una relación entre los estrógenos y los neurotransmisores. Hay una influencia marcada de los estrógenos en la producción y en la degradación de ciertos neurotransmisores. Uno de ellos principalmente la serotonina, que como lo nombraba ahorita, anteriormente es un neurotransmisor que está ampliamente implicado en todos los procesos afectivos. Entonces, aunque eso, fíjate que los cambios físicos están bien estudiados,
cambios físicos que ocurren durante la menopausia. Sí. Se sabe, digamos, a ciencia cierta que son debidos a la disminución o secundaria a la disminución de los estrógenos. Sin embargo, el tema de los cambios emocionales, los cambios mentales en general, es un poco controversial, no está tan bien clarificado, pero digamos que se plantea eso, el tema de que los estrógenos tienen una influencia a nivel de neurotransmisores. Y eso explicaría el por qué ocurren estos cambios durante esta etapa de la mujer. Pero quiero, Pau, dejar el mensaje de la parte cognitiva, porque me parece bien importante de que la mujer entienda de que no solamente puede tener que me pongo irritable, que estoy baja de ánimo, sino que entienda que si está teniendo ciertas dificultades a nivel cognitivo, ¿qué es cognitivo? Específicamente memoria. Concentración, algo que se llaman funciones ejecutivas. Antes yo podía hacer un pudín, por ejemplo, un pastel, y ahora tengo todos los ingredientes sobre la mesa y como que no doy para empezar a hacer. Eso le pasa. Yo he tenido casos de mujeres que yo me bloqueo, o sea, algo que yo sabía hacer antes con tanta facilidad, hoy en día se me está dificultando mucho. El solo hecho de ir a un sitio, y a mí me ha pasado, voy para la cocina y no me acuerdo a qué voy. O sea, llego y ¿yo a qué vine? Imagínate. Entonces es importante, porque Pau, hoy en día el conocimiento no es patrimonio de nadie. Yo creo que hoy en día con la tecnología, con la facilidad de acceso a la información, como digo yo, muchos pacientes llegan ya con el diagnóstico: doctor, yo tengo depresión, y efectivamente tienen depresión. O sea, entonces a mí me gusta mucho el tema de educar, de explicarle a la gente, de instruir. Eso se llama psicoeducación. Me gusta que la gente entienda ese síntoma, por qué se da, que lo exacerba, que lo puede mejorar, con qué lo podemos tratar, y que entienda y que aprenda a entender y a conocerse desde el punto de vista sintomático un poco más. Porque no quiero como que llegue la persona, bueno, como digo yo, el checklist. Bueno, Paola, ¿estás triste? Sí. Lloro, sí. No duermo, sí. Ay, Paola, ¿estás deprimida? Tómate esta pastilla, chao, nos vemos en un mes. No. Claro. Bueno, creo que me conoces y sabes que la dinámica mía en ese sentido de mi práctica me gusta no quedarme solamente con el tema de la medicación, sino que hablemos un poco más, escuchar al paciente, dudas, temores, preocupaciones, porque todo eso hace parte y es válido en el proceso terapéutico. ¿Y no te ha pasado que muchas veces los pacientes lo que quieren es ser escuchados? Porque en sus casas no pueden hablar con nadie, nadie los escucha, y encuentran como una oportunidad de hablar o con el psiquiatra o con el psicólogo, pero solo de hablar, solo quieren expresar sus emociones y sus sentimientos. Pau, mira, a mí muchas veces me han dicho, doctor, con el simple hecho de haber hablado ya me siento más tranquilo, ya me siento más tranquilo. Eso se llama catarsis. Sí. Eso se llama drenar. Eso se llama dejar que tu alma fluya, que tu alma hable. Totalmente necesario. Fer, ¿en qué momento se hace necesario buscar acompañamiento profesional? Porque muchas mujeres no saben si lo que estamos hablando ahorita, si es solamente el proceso hormonal o si de pronto hay algo más profundo. Entonces, ¿en qué momento tú les puedes indicar, oye, sí, consulta porque puede ser algo diferente? Bueno, Pau, yo recomiendo que al mínimo de malestar o de duda, de confusión, es mejor consultar. O sea, no esperar a que, no sé, tengo 20 días que no duermo, no, vamos a esperar 2 meses para ver. Si en 2 meses no sigo durmiendo, voy. Claro. O sea, al mínimo digamos, de inconformidad, como que, oye, yo no me estoy sintiendo, qué es lo que yo sueño como psiquiatra, de que la gente, de que todos podamos ver a la psiquiatría, a la psicología como ir al odontólogo. Oye, me está doliendo yo no espero un mes para un dolor de muela a ir al odontólogo. Yo no me aguanto un dolor de muela, yo creo que ni 2 días.
yo voy enseguida, que es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sí, claro. Porque está el Pero ¿por qué le estigma. tenemos tanto miedo al psiquiatra, Fer? ¿Por qué las personas le tenemos tanto miedo al psiquiatra? Por el estigma, Pau, por la falsa creencia de que el psiquiatra es para los locos, por los mitos que hay alrededor del tema de la salud mental, por la desinformación, Por la por las desinformación. pobres políticas gubernamentales en torno a la salud mental. Porque es que Sí. hoy hablaba con alguien y me decía, no, es que las ONG aportan y están interesadas en el tema de la salud mental. Y yo decía, pero ¿y eso por qué no se nota? ¿Por qué si el gobierno habla de que no, que la salud mental, por qué no se nota? Eso se tiene que ver, eso se tiene que reflejar. Entonces, hay mucha ignorancia, claro está, hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento, pero bueno, como digo yo, nosotros los psiquiatras tenemos más allá de diagnosticar y dar una pastilla, tenemos una misión importante de educar, porque es que la salud mental tiene que ser, tiene que cuidarse y tienen que adoptarse medidas de prevención primaria, no cuando ya la enfermedad está. Claro, y hay algo que allí lo que dice es algo muy importante, es cómo evitar la automedicación y el uso de fármacos sin orientación médica, porque eso es algo ahorita muy común hoy en día, el tema de la automedicación. Así es, bastante. La automedicación y algo que me parece más delicado y es el no tomarse lo que uno le manda, sino lo que el vecino le dijo. Me ha pasado muchísimas veces. Sí, No, ok. es que yo no me tomé la pastilla, pero es que el vecino mío me dijo que fulanito por allá le dieron esta y con esa se mejoró. Y yo digo, y el fulanito ese, su vecino es médico, señora. No, es psiquiatra. No, no. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cómo es posible que una persona que va donde un psiquiatra, donde un médico, que se supone que algo debe saber uno y ha estudiado algo para esto, y no siga las recomendaciones, no se tome la medicación, pero sí le hace caso a una persona? O sea, es como absurdo, eso es automedicarse también. Sí. El abuso de medicamentos, por ejemplo, para el sueño es una práctica muy común, la automedicación con moléculas hipnóticas. Y aquí en Colombia hay una cosa que históricamente, desde que yo recuerdo, los farmacéuticos, o sea, aquí hay una falta de control en ese sentido de que tú vas a una farmacia y no solamente con medicamentos psiquiátricos, sino en general. Ellos son los médicos del barrio. No, tómate esto. No, Sí, o sea, entonces son unas prácticas peligrosas. peligrosas, Y claro. yo se lo he dicho, yo he tenido casos de pacientes que hacen unas cosas que yo digo, oiga, gracias a Dios usted no le dio nada, porque eso que usted hizo no estuvo bien para nada. Haberse tomado X dosis, haberse tomado este medicamento en combinación con esto, o sea, usted hizo algo que es peligroso y puso en riesgo su salud. Entonces, el tema de la automedicación, Pau, es muy frecuente y eso es algo que no es fácil de erradicar. Pero No, y creo en que esta etapa que estamos nosotras pasando, empieza, no, es que mi amiga toma tal cosa para tal cosa. No, es que lo que tú dices, ¿no? El amigo, la amiga, y empiezan a tomar una serie de medicamentos porque el otro le dijo, o también porque muchas veces las redes sociales desinforman. Y en redes sociales entonces aparece, es que como fulanito, que es el tal influencer que todo mundo sigue, dijo que se tomaba eso, entonces yo también me lo tomo. así es, así es. Sí, yo le digo a los pacientes, mira, hay que saber filtrar la información, porque el doctor Google a veces se equivoca. Yo O creo que es el sea, que más se equivoca, porque el peor error que uno comete cuando se enferma de algo es ir a buscar en Google. Y porque aparte entonces, sale el peor escenario, ¿no? El peor, el más terrible, el más crítico, y cuando tú ya llegas a la consulta, llegas pero súper estresado sin ni siquiera haber hablado con el médico. así es, Pablo. Bueno, hay una frase que a mí me encanta que tú dices, Fer, y es sanar desde el alma también es ciencia y amor. Es una frase muy, muy, muy significativa. ¿Cómo logramos
integrar ambas cosas sin que sin que la una anule la otra? Bueno, fíjate que ese es la frase como el derrotero mío en que estoy queriendo transmitir ahora eh, a mis pacientes, a la audiencia en general, al público en general. Eh, a ver, sanar desde el alma también es ciencia, porque es que la sanidad implica obviamente una mejora de nuestro cuerpo también. Lo que yo haga con mi alma se va a ver reflejado en mi cuerpo. Eso es ciencia. Porque lo que la ciencia estudia realmente es el cuerpo, lo orgánico, la materia. No, la ciencia no puede estudiar el alma. Entonces, en la medida que yo sane desde el alma, estoy sanando el cuerpo y por tanto ahí va a haber un componente de ciencia. ¿Y por qué sanar es ciencia de amor? Porque es que el amor es Dios. Dios es amor, como dice la Biblia. Entonces, es el acto más grande, más maravilloso que uno puede hacer para uno mismo. Es el regalo más bonito que nos podemos dar, sanar desde nuestro interior. ¿Por qué? Porque está reflejado lo que Dios nos dio, que es la ciencia, y está reflejado el amor de Dios ahí mismo. O sea que cuando sanamos desde el alma, también estamos sanando desde el amor de Dios. Wow. Increíble, muy poderoso eso que estás diciendo. Fer, la compasión, el perdón o la fe pueden ser herramientas terapéuticas reales más allá de lo espiritual. Por supuesto. Mira, Paola, hay estudios con todo el rigor científico y eso está demostrado. Esto no es algo nuevo, ni siquiera esto está demostrado, de que la espiritualidad juega un papel muy importante en los procesos de sanidad. Eso lo han hecho, por ejemplo, en pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas, por ejemplo, como el cáncer. O sea, las experiencias espirituales, y bueno, aquí no vamos a hablar, pues claro, de religiones específicas, sino la espiritualidad como una experiencia subjetiva universal que cualquier ser humano puede tener, pero que va a tener sus diferentes matices dependiendo del sistema de creencia de cada quien. La espiritualidad juega un papel fundamental. Claro, yo como persona creyente y como persona que estoy hablando del alma, pues obviamente voy a decir que sí ayuda, claro que sí. Ahora, si hilamos un poquito más fino, tenemos el cuerpo, tenemos el alma, que como decía al principio es nuestra esencia, nuestra alma es nuestro yo en sí. O sea, yo no soy Fernando Quiroz por lo que tú ves de mi cuerpo, sino porque mi alma es Fernando Quiroz. Y tenemos una parte espiritual o un espíritu que es lo que nos permite conectarnos con Dios. O sea, tenemos tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es como una antenita, como un wifi que tenemos nosotros que nos permite conectarnos con Dios. Entonces, en la medida en que yo alimento no solamente mi parte almática, sino mi porción espiritual, yo estoy cubriendo todo. Claro. Mi naturaleza entera la estoy cubriendo. Y lo que yo haga desde lo espiritual va a tener repercusiones en el alma. Y lo que yo haga desde el alma, sanar desde el alma, va a tener repercusiones a nivel corporal, a nivel físico. Por eso, Pau, es que yo siempre le digo a mis pacientes, mira, yo no puedo sanar tus heridas, no puedo sanar tu sufrimiento con una pastilla. Yo no tengo ese poder. Ojalá yo pudiera tener ese poder. No lo tengo. Entonces, como no lo tengo, tú te vas a tomar tu pastilla, pero tú vas a empezar a buscar una serie de herramientas o a poner en práctica una serie de herramientas que van a ayudar también en tu parte intangible, en tu alma. Y si tú eres una persona creyente, con las herramientas espirituales. Me nombraste fe, compasión y ¿cuál fue la otra que me dijiste? Fe, compasión y perdón. Y perdón. Bueno, la fe, experiencia universal, personal, respetable en cada quien.
La fe genera una serie de cambios. Vamos a saltar de lo espiritual directamente al cuerpo. Cuando nosotros experimentamos o vivimos una fe, eso se ve reflejado a nivel cerebral. Okay. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el núcleo accumbens, que es una estructura que tenemos nosotros en el cerebro, que es la que libera la famosa dopamina. Es el centro de la recompensa, del placer, de la gratificación y de la motivación en nosotros los seres humanos. Okay. Las experiencias de fe activan eso. Bueno, los neurocientíficos dirían, no, es que la fe es biológica. Bueno, el hecho de que tenga un componente neurobiológico no le quita que tenga un componente o que sea de naturaleza divina. Pero bueno, respetable los conceptos o las posturas de cada quien. La fe. Sí. Cuando tú perdonas, tú te liberas de cargas emocionales, de maletas, como le digo yo, emocionales, con unas piedras así grandes que te están, mejor dicho, acabando, que te están pesando. Por eso es que es importante perdonar, porque cuando yo perdono, el más beneficiado soy yo mismo. Y libero esas cargas. Y con la compasión, si yo entiendo el dolor y me conecto con el dolor del otro, pues yo voy a ser una persona que va a comprender mejor el sufrimiento de esa persona. Y voy a tener un sentido o un deseo de ayudarla. Eso es lo que es la compasión. Es aceptarte, entenderte, no juzgarte y querer ayudarte si puedo hacerlo en la medida de lo posible. Entonces, son tres, digamos, tres conceptos, no sé cómo llamarlo, que si uno los pone en práctica todos los días, fenomenal. Y eso alimenta nuestra espiritualidad, claro está. Claro, claro. Y si pensamos, Fer, en hábitos diarios, ¿qué podríamos empezar a practicar desde hoy, nosotras en casa, para cultivar esa serenidad mental y emocional? ¿Podrías, no sé, compartirnos una anécdota, un caso clínico, obviamente sin nombres, que nos ilustre un poco una transformación real usando todos estos componentes, diría yo, bueno, herramientas que hemos hablado hoy? Fíjate que, bueno, te voy a hablar en general porque es algo que cuando se empieza a hacer en los procesos de psicoterapia uno lo ve bastante. Los procesos de psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, que es la corriente que más se utiliza para manejar desórdenes emocionales, depresión, ansiedad, trastornos bipolares, pero sobre todo las dos primeras. La terapia cognitivo-conductual es mucho de hacer ejercicio, de escribir, de anotar, de llevar registros. Entonces, eso es una forma terapéutica que ayuda mucho, el escribir. Eso es un hábito que yo personalmente, a mí no me gusta mucho escribir, pero en algún momento de mi vida tuve un lapso de tiempo en el que lo hice y de verdad que es muy, pero muy sanador, muy terapéutico. Entonces, eso es una estrategia sencilla que lo puede ayudar a uno, que puede ayudar a una persona a, digamos, a descargar. Bueno, de hecho hay gente que lo hace y le ayuda bastante y le gusta escribir. Escribir, sí. La meditación, diferentes técnicas de meditación, la actividad física, el ejercicio. Yo siempre le hablo a mis pacientes de que la actividad física es un remedio gratis. Bueno, a menos que te metas a un gimnasio, te toca pagar. pero bueno, te vas para un parque a caminar. Tienes que hacer mayor cosa, caminar. La actividad cardiovascular maravillosa, espectacular. Okay. Pues claro está, la parte espiritual, la oración, la lectura de la palabra, las actividades de ocio. O sea, es que son muchas cosas, Pau. Muchas cosas que, pues claro está, cada persona también en sus preferencias va a empezar a implementar. Pero la idea es, el mensaje que yo siempre quiero transmitir a los pacientes es: no te quedes solamente yendo a un terapeuta.
gloria a Dios por la psiquiatría, por la psicología, está bien. Yo no voy a echarle agua sucia a mi propia profesión, a lo que yo hago, pero soy consciente de las limitaciones que como profesional en esta área yo tengo y que la misma ciencia como tal tiene. Entonces, nosotros tenemos que ir un poquito más allá, y ese poquito más allá hace una gran diferencia, Paola, en los procesos terapéuticos en personas que estén atravesando pues procesos afectivos y bueno, estamos hablando de la perimenopausia y la menopausia y también aplica, claro está, durante esta etapa transicional. De acuerdo. Entonces está escribir, meditación, El ejercicio, la oración, la oración. la lectura de la palabra, las Tomemos actividades de ocio. Sí, el relacionarnos con otras personas, definitivamente. No todo es trabajo, aunque bueno, fíjate que el trabajo también hace parte de eso, el trabajar, pero el trabajar equilibradamente, no refugiarnos en el trabajo de pronto para huir a situaciones o emociones que nos están abrumando. Todo es un equilibrio, Así es. Recordemos, doctor, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Así es, cuerpo, alma y espíritu. Doctor, tú que has visto muchos procesos de cambio en tus pacientes, ¿hay alguna historia que nos quieras compartir que te haya marcado y que refleje esa conexión entre cuerpo, mente y alma? Pero con respecto a algún paciente, algún testimonio. Sí, algún testimonio que quieras compartirnos de algún paciente tuyo. Bueno, Pau, de pronto en este momento me coge, como decimos, fuera de base, como para acordarme de alguien en específico, pero lo que sí te puedo decir que lo he visto es que pacientes que, bueno, aunque ahora me estoy acordando de alguien, yo tengo una paciente que practica mucho el tema de los deportes, ¿ya? Sí. Y le gusta mucho, bueno, se me pasaba el contacto con la naturaleza. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y tengo una paciente que ella le encanta ir a unas cuestiones por la Sierra Nevada, de Santa Marta, como por el Tayrona, yo no recuerdo muy bien exactamente, pero es un lugar, unas playas espectaculares, y ella me dice que cuando ella se va para allá, o sea, es una cosa espectacular. Entonces, fíjate cómo la no pastilla ayuda. Ahora, yo no quiero tampoco vender la idea de que no tome pastilla y váyase para la playa. No, porque ese no es el punto tampoco. Pero mira cómo el contacto con la naturaleza en una persona puede ser altamente beneficioso. De acuerdo. Doctor, ¿que será recomendable que ella se vaya a viajar? Váyase. Yo le digo antes, viaje, disfrute, claro que sí. Pues obviamente a menos que sea una situación que yo diga, no, ven, es riesgoso que viaje. Pero generalmente le preguntan a uno, ¿será que es posible que, no, imagínate, una vez una paciente me notó, no, que es que la hija se la quiere llevar para España, y yo, váyase, está atrasada ya, váyase. O sea, los cambios de ambiente ayudan. Son positivos, ayudan. Los cambios locativos ayudan. Sí. Entonces, fíjate cómo la influencia de lo externo, de lo medioambiental, juega un papel importante también en la mejora de estos cuadros clínicos. Sí, bueno, entonces ya saben, nos vamos de paseo con el permiso del doctor Quiroz porque es muy positivo y realmente sí lo es. Sí, fuera de chiste, es cierto eso que estás diciendo. Y bueno, antes de despedirnos, Fer, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres que están transitando esta etapa y que sienten que están cambiando, no solo físicamente, sino también en su identidad y tal vez también hasta en su propósito? Bueno, mujer, quiero que sepas que la batalla no la has perdido. Quiero que sepas que estás entrando en una nueva temporada, en un nuevo tiempo en el que, si bien hay cambios en tu cuerpo, tu mente se está expandiendo, tu alma se está expandiendo. Y contrario a lo que te puedan decir esas malas voces que quieren apagar
tu energía, que quieren apagar tus emociones, hay que seguir adelante, porque lo que lo que vas a empezar a vivir ahora, muy seguramente va a ser la mejor etapa de tu vida. Y ojo, esto no es un mensaje motivacional, esto es un mensaje basado tanto en ciencia, en la parte científica, como en la parte espiritual. Entonces, no, seguir. Esto tiene un componente, Paola, como decía ahorita, un componente muy cultural, ¿ya? Crecemos con una serie de estigmas y de mitos alrededor de múltiples temas y el tema de la menopausia no se escapa. Y bueno, hay que desestigmatizar también la menopausia. Sería bueno como buscar eso como los mitos de la menopausia, los mitos, o sea, las mentiras que se dan alrededor de este tema. Anotado, lo vamos a hacer. Bueno, y como es tradición en nuestro programa Mujer Plenitud 40 más, quiero hacerte la pregunta con la que siempre cerramos. ¿Qué es para ti la plenitud? La plenitud. Bueno, Pau, para mí la plenitud es Dios. Para mí la plenitud es, a pesar de la adversidad, sigo adelante, tengo paz, tengo tranquilidad y sé que no estoy solo, que ahí está un Dios que me acompaña, un Dios que me cuida, que me protege y que estoy completamente seguro que permitirá que cumpla esa misión por la cual vine a la tierra. Eso es lo que llena mi vida de plenitud. Para mí eso es la plenitud. Me encanta. Doctor Fernando Quiroz, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria, pero sobre todo tan humana. Y por recordarnos que sanar desde el alma no es una idea romántica, sino que es un camino real que combina la ciencia, la empatía y el amor. Y a ti que estás al otro lado, gracias por acompañarnos hoy en Mujer Plenitud 40 más. Y si este episodio te tocó el corazón, compártelo con otras mujeres que también estén transitando este camino. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, donde cada historia nos recuerda que la plenitud también se aprende y se construye todos los días. Buenas noches.